Entonces realmente me cayó el 20. Estoy en la luna. Estoy en la luna y la emoción, el asombro, la adrenalina, la aventura de todo esto. Para quienes no lo saben, las personas que fueron a la luna experimentaron sensaciones poco comunes que afectaron su cuerpo físico. También se vieron afectados mental y emocionalmente. Es decir, realmente no fue fácil lo que pasaron. Pero la pregunta es, ¿qué fue lo que realmente sucedió? ¿Cómo llegaron a la luna y cómo regresaron? Eso es lo que vamos a averiguar. Pero antes de empezar, no olvides darle like a este video. Esto significa mucho para nosotros. Muchas gracias y ahora vamos a empezar. De hecho, ahora parece imposible imaginar que hubo personas que voluntariamente se subieron a una máquina que tenía una gran probabilidad de matarlos. Pero eso es exactamente lo que hicieron los astronautas de la misión Apolo. A los ojos del mundo, fue un gran logro para la humanidad. Pero detrás de las cámaras, las banderas y los aplausos, fue una misión sumamente peligrosa en la que casi cada segundo podía terminar en tragedia. 12 personas ya han caminado en la luna. Pero lo más sorprendente es que cada uno de ellos viajó en una nave espacial en la que ni siquiera algunos ingenieros estaban seguros de que realmente regresarían sanos y salvos. Ellos pasaron por una radiación intensa que la ciencia de esa época no entendía muy bien. Aterrizaron en un lugar sin aire, extremadamente caliente durante el día, extremadamente frío en la oscuridad y capaz de matar a una persona de muchas maneras. Y lo más aterrador, con solo un pequeño error, un cable dañado, una pequeña fuga o un simple error de cálculo, ya no podrían regresar a la Tierra. De hecho, muchos exastronautas han dicho que la suerte también fue la razón por la que las misiones Apolo tuvieron éxito. Sí, los ingenieros de la NASA son muy buenos, pero a veces sentían que todo su proyecto estaba sostenido solo con papel aluminio, cinta adhesiva y oraciones. Hubo algunos astronautas que regresaron con daños permanentes en el cuerpo. También hubo quienes tuvieron problemas en los ojos y el corazón después de muchos años. Y también hubo algunos que nunca regresaron a casa. Esta es la historia de una de las misiones más peligrosas en la historia de la humanidad. ¿Y por qué hasta ahora, antes de que siquiera una tripulación de Apolo llegara al espacio exterior, ya habían muerto 3 astronautas? El 27 de enero de 1967, Gus Grissom, Ed White y Roger Chaffee estaban a bordo del módulo de comando del Apolo 1. Estaban sobre el cohete Saturno 1B en Cabo Kennedy. No era un lanzamiento real, solo era una prueba de práctica. Y lo más sorprendente es que el cohete ni siquiera tenía combustible en ese momento. Pero dentro de la cápsula había algo que muchos no notaron en ese entonces. Estaba llena de oxígeno puro. Al principio, eso parecía normal para la NASA. Ya lo habían usado en las misiones Mercury y Gemini antes sin ningún problema. Pero hay un gran peligro en un ambiente de oxígeno puro. Cuando hay demasiado oxígeno en un lugar cerrado, incluso los materiales comunes se vuelven como gasolina. El velcro, que normalmente solo sirve para pegar cosas, de repente se vuelve como pólvora cuando se quema. El aluminio también puede arder. Y hasta una simple tela puede incendiarse solo con el calor de un cable. Y eso fue lo que pasó. Hubo una chispa de un cable eléctrico dañado. Eso normalmente sería algo pequeño en una situación normal. Pero como la cabina estaba llena de oxígeno, en solo unos segundos, el fuego se propagó por toda la cápsula. De repente, el interior de la cápsula Apolo se convirtió en un infierno. La tripulación intentó abrir la escotilla, pero había otro gran problema. La puerta se abría hacia adentro. Y mientras el fuego empeoraba, también aumentaba la presión dentro de la cabina. Por eso, era casi imposible abrir la escotilla desde adentro. Los 3 astronautas quedaron atrapados. Según la investigación, probablemente siguieron vivos entre 15 y 30 segundos mientras el fuego consumía la cápsula. Ninguno logró salir, y lo que duele aún más es que Gus Grissom llevaba mucho tiempo quejándose de esa escotilla. Desde antes, él ya decía que era peligrosa en caso de una emergencia. También dijo otra frase famosa mientras estaba frustrado durante las pruebas más temprano ese día. Según Gus Grissom, ¿cómo vamos a llegar a la luna si ni siquiera podemos comunicarnos bien estando solo en 3 edificios? Y él no sabía que esos serían algunos de los últimos días de su vida. Lo último que escucharon desde la cápsula fueron gritos. Las misiones Apolo a la luna aún no habían comenzado, pero ya habían causado la muerte de personas. Debido a esa tragedia, la NASA se vio obligada a cambiar casi todo el diseño de la nave espacial Apolo. Cambiaron la escotilla, hicieron que se abriera hacia afuera para que pudiera abrirse rápidamente en caso de emergencia. Quitaron muchos de los materiales fácilmente inflamables dentro de la cabina y dejaron de usar oxígeno puro
mientras aún estaban en la plataforma de lanzamiento. Lo cambiaron por una mezcla de oxígeno y nitrógeno, hasta que llegaran a la órbita. En pocas palabras, la muerte de la tripulación del Apolo 1 fue la razón por la que las siguientes misiones se volvieron más seguras. Gus Grissom, Ed White y Roger Chaffee. Ellos literalmente pagaron el precio para que los futuros astronautas del Apolo pudieran vivir. Hasta ahora, sus nombres siguen grabados en el complejo de lanzamiento 34, el lugar donde ocurrió el incendio. Y después de la tragedia, esa plataforma de lanzamiento nunca se volvió a usar. Ahora, hablando del cohete Saturno V, hasta ahora sigue siendo una de las máquinas más poderosas jamás creadas por el hombre. Tiene casi 36 pisos de altura. Contiene casi 6 millones de libras de combustible y la fuerza de su empuje es como si más de 80 represas Hoover funcionaran al mismo tiempo. Pero lo que no se menciona mucho en los documentales es que cada astronauta del Apolo estaba literalmente sentado encima de una enorme bomba química. La primera etapa del cohete estaba llena de queroseno y oxígeno líquido. Y si la mezcla de estos falla, todo el cohete puede explotar como si fuera una pequeña arma nuclear. A pesar de esto, según algunos ingenieros de esa época, si ocurría una gran falla en el cohete Saturno V, casi no había posibilidad de que la tripulación sobreviviera. Eso significa que si el cohete explotaba, ya no había nada que hacer. En la mayoría de los posibles accidentes, los astronautas realmente no tenían un plan de escape. Sí, tenían lo que llamaban la torre de escape de lanzamiento. Es esa pequeña torre encima del módulo de mando que podía jalar la cápsula lejos si el cohete explotaba en la primera parte del lanzamiento. En teoría podía salvar a la tripulación, pero en la realidad nunca se ha probado en una verdadera emergencia con personas adentro. Y después de unos minutos desde el lanzamiento ya no tenían un plan de respaldo. Si algo salía mal a la mitad del ascenso, ya estaban completamente por su cuenta. En pocas palabras, todo el programa Apolo en ese entonces era como una gran apuesta con vidas humanas reales, y a veces realmente estuvieron muy cerca de morir. Como lo que pasó en el Apolo 12 mientras el cohete subía saliendo de la atmósfera de la Tierra, de repente le cayó un rayo. No una vez, sino 2 veces. En solo unos segundos, los sistemas eléctricos del cohete se descontrolaron. La computadora de guiado se apagó. Se perdió información crítica en la cabina. Y la misión casi se salió de control. En el control de la misión todos entraron en pánico. Nuestro ingeniero estaban ahí porque no sabían de inmediato qué hacer. Pero había un joven controlador de vuelo llamado John Aaron. Tenía solo 24 años en ese entonces. Y en medio del caos, recordó una vieja anomalía de prueba de hace un año. De repente les dijo a la tripulación: cambien SCE a AUX. El problema era que casi nadie sabía realmente para qué servía ese interruptor. Ni siquiera el comandante del Apolo 12 estaba seguro. Pero como ya no tenían otra opción, igual lo presionó. Y milagrosamente los sistemas volvieron a estar en línea. De repente la misión volvió a estar estable. Dicen que si John Aaron hubiera estado ausente ese día, probablemente la misión del Apolo 12 habría terminado en los primeros 2 minutos del lanzamiento. Y eso no era ni siquiera la parte más peligrosa. Porque cuando ya sales de la atmósfera de la Tierra, ahí es donde realmente empieza el verdadero peligro. La Tierra tiene un escudo invisible. Es un campo magnético que bloquea la mayoría de las partículas dañinas del espacio. Todas las personas en la Tierra han estado protegidas por ese escudo toda su vida. Pero los astronautas del Apolo, ellos son las únicas personas que realmente han salido de esa protección. Cuando cruzaron fuera de la magnetosfera de la Tierra, estuvieron directamente expuestos a algo que casi nadie entendía completamente en ese entonces. Y esos son los rayos cósmicos galácticos. Y esto no es solo una radiación común. Estos rayos cósmicos son partículas atómicas que viajan casi a la velocidad de la luz. Se cree que algunos de estos provienen de explosiones de estrellas moribundas en partes lejanas del universo. Y cuando esto impacta el cuerpo humano, no solo ocurre una simple exposición a la radiación, es como una bala que atraviesa la carne, pero la bala es tan pequeña como un átomo. Directamente perfora el ADN, las células cerebrales, el músculo cardíaco e incluso los nervios ópticos en los ojos. Mientras las tripulaciones del Apolo viajaban silenciosamente hacia la Luna, notaban algo extraño. Incluso con los ojos cerrados veían destellos de luz. A veces parecía una línea, a veces como una pequeña explosión de luz. Algunos incluso dijeron que era como fuegos artificiales dentro de sus ojos. Y lo más inquietante es que no les advirtieron sobre eso. Tampoco la NASA sabía entonces qué era. Con el tiempo descubrieron que esos destellos eran en realidad rayos cósmicos que pasaban literalmente a través de sus globos oculares, la retina
y el interior de sus cabezas esas partículas atómicas. Cada destello que veían era una de esas partículas viajando casi a la velocidad de la luz mientras atravesaba sus cuerpos. Eso significa que mientras estaban en el espacio, era como si siempre los estuvieran disparando con balas invisibles que no podían ver ni detener. Según la tripulación del Apolo, 11 veían casi un destello cada pocos minutos mientras estaban despiertos. Y como la misión duró una semana, eso significa que cientos de partículas atravesaron su cerebro y su cuerpo. Lo más aterrador es que el cuerpo humano no tiene defensa natural contra este tipo de radiación, porque en toda la historia de la vida en la Tierra, realmente no era necesario. Todas las criaturas vivientes en este planeta dependen de que siempre esté ahí el escudo magnético de la Tierra para protegerla. Solo los astronautas del Apolo fueron las personas que realmente probaron qué pasaría. Cuando sales de la protección natural de la Tierra y te acercas a la Luna, todo se vuelve aún más peligroso. El módulo lunar, o más conocido como LEM, es la nave espacial que se utiliza para descender desde la órbita hasta la superficie de la Luna, y sorprendentemente es uno de los vehículos más frágiles jamás construidos por el hombre. Su estructura es delgada y está hecha de aluminio. En otras partes dicen que es casi tan delgado como varias capas de papel aluminio juntas. Según algunos ingenieros, hay partes que se pueden perforar solo con un lápiz. Así de delgado es. La empresa que lo fabricó, Grumman, eliminó casi todo lo que se podía reducir en el diseño para ahorrar combustible. Cada gramo de peso es importante. Por eso, todo lo que no era absolutamente necesario, lo quitaron. Y una de las cosas que eliminaron fue el blindaje adicional contra la radiación. Así que mientras los astronautas estaban en el espacio profundo, el módulo lunar prácticamente no tenía protección real contra la radiación mortal. Incluso las ventanas no se hicieron para que se vieran bien. Tienen forma triangular porque son más pequeñas y más ligeras. Tampoco había asientos reales mientras descendían a la Luna. Los astronautas solo estaban de pie durante el descenso porque los asientos agregaban peso. Y aún más sorprendente, no había baño. El módulo lunar, incluso su tren de aterrizaje, estaba diseñado para dañarse en cada aterrizaje. Fue diseñado para colapsar un poco y así absorber el impacto. Eso significa que en cada alunizaje, la nave sufría daños permanentes de inmediato. Si eso se hiciera en una aeronave normal aquí en la Tierra, probablemente no le permitirían volar de nuevo. Pero en la misión Apolo, eso era normal. Y mientras estaban en la superficie de la Luna, había otro peligro que podía matarlos de inmediato. Erupciones solares. Si hubiera una gran erupción solar mientras estaban en la superficie lunar, la misión se acabaría de inmediato. Sin advertencia, sin búnker, sin blindaje. En menos de una hora, los dos astronautas dentro del LEM podrían recibir una dosis mortal de radiación, y la NASA lo sabía. Por eso monitoreaban el Sol todos los días durante las misiones Apolo. Y la verdad, solo tuvieron suerte. Durante casi 3 años y medio de las misiones Apolo, no hubo una gran tormenta solar que golpeara mientras la tripulación estaba fuera del escudo magnético de la Tierra, porque si eso hubiera pasado, probablemente habrían muerto astronautas en la Luna. Hubo una tormenta solar en agosto de 1972. Esto ocurrió 4 meses después de que regresara el Apolo 16 y 4 meses antes de que despegara el Apolo 17. Y según los estudios, si una tormenta solar de ese tipo hubiera golpeado a los astronautas mientras estaban en la superficie lunar, no habrían tenido ninguna oportunidad de sobrevivir. No fue la tecnología la que los salvó en ese entonces, sino el momento justo. Y mientras Neil Armstrong y Buzz Aldrin se acercaban al Mar de la Tranquilidad el 20 de julio de 1969, de repente la computadora a bordo comenzó a fallar. Aparecieron los códigos 1201 y 1202. En pocas palabras, la computadora estaba trabajando de más. Era como si se estuviera congelando porque estaba sobrecargada. En Houston, un ingeniero de 26 años llamado Steve Bales tuvo que tomar una decisión de inmediato. Solo tenía unos 15 segundos para decidir si continuaba con el aterrizaje o lo abortaba. Y bajo la enorme presión de ese momento permitió que continuaran, pero el problema no terminó ahí. Mientras el módulo Lunar Eagle descendía, Neil Armstrong notó que iban directamente hacia un enorme campo de rocas. Dicen que el área era tan grande como un estadio de fútbol, y las rocas eran del tamaño de un automóvil. Si chocaban ahí, probablemente se estrellarían de inmediato. Así que Armstrong tomó el control manual. Mientras buscaba un lugar seguro para aterrizar, el combustible seguía bajando. Y mientras todo el mundo miraba la televisión, poco a poco se les acababa el tiempo que les quedaba. Cuando el Eagle finalmente aterrizó en la Luna, solo quedaban unos 17 segundos de combustible. 17 segundos, un pequeño retraso más. Y tendrían que abortar la misión.
si pasaba del límite seguro de combustible mientras seguía buscando un área de aterrizaje. Podían estrellarse y explotar en la superficie de la Luna. Y mientras todo eso sucedía, la Casa Blanca ya tenía preparado un discurso. Ante la posibilidad de que no pudieran regresar, el propio presidente Richard Nixon ya había aprobado el discurso de emergencia que escribió William Safar. El título era En caso de desastre lunar. El contenido del discurso era para la situación en la que Armstrong y Aldrin se quedaran en la Luna hasta morir. Poco a poco se quedarían sin oxígeno o comida, mientras el mundo entero escuchaba, y lo más aterrador es que esto casi sucede. En otra misión Apolo hubo una falla cerebral y lo que tenía que pasar, pasó. El problema fue el motor de ascenso del módulo lunar. Si el motor no funcionaba, no podían salir de la Luna. Quedaban varados ahí permanentemente. ¿Y sabes cómo lo arreglaron? Solo con un marcador de fieltro. Literalmente, el astronauta metió el marcador en el interruptor dañado para que hiciera contacto, y milagrosamente el motor arrancó, y gracias a eso pudieron regresar a la Tierra. Así de peligrosas eran las misiones Apolo. A veces no era la tecnología avanzada la que los salvaba, sino la improvisación, cinta adhesiva y muchísima suerte. De hecho, parece que todo el programa Apolo sobrevivió gracias a la capacidad humana de improvisar en medio de una emergencia. A veces no eran las computadoras avanzadas las que los salvaban, sino pensar rápido cuando faltaban solo segundos para el desastre. Y ninguna misión muestra esto mejor que el Apolo 13. Se suponía que esta sería la tercera misión en hacer aterrizar a personas en la Luna, pero en vez de eso se convirtió en una de las historias de supervivencia más peligrosas en la historia de la exploración espacial. Cuando la nave estaba a casi 200,000 millas de la Tierra, de repente explotó uno de los tanques de oxígeno. En un instante, el módulo de comando quedó dañado, y la simple misión lunar se convirtió en una lucha desesperada por sobrevivir. 3 astronautas quedaron atrapados en el espacio durante 4 días, y lo peor, se vieron obligados a vivir en el módulo lunar que solo estaba diseñado para 2 personas. Eso significa que estaban muy apretados, faltaban recursos. Y poco a poco se estaban quedando sin aire limpio. Uno de sus mayores problemas en ese momento era el dióxido de carbono. Mientras la tripulación respiraba, el nivel de dióxido de carbono aumentaba en la cabina. Y si se pasaba, poco a poco se iban a envenenar estando aún vivos. El módulo lunar tenía depuradores de dióxido de carbono para limpiar el aire, pero había un gran problema. La forma de los filtros del módulo de mando no era compatible. Tenían diseños diferentes. Es como intentar meter un objeto cuadrado en un agujero redondo. Y si no logran arreglar eso, todos van a morir. Así que lo que hicieron los ingenieros de la NASA en Houston fue pensar en una solución improvisada usando solo las cosas que la tripulación tenía a bordo: bolsa de plástico, cartón del protector del plan de vuelo y cinta adhesiva. Mientras estaban en el espacio, los astronautas seguían las instrucciones verbales desde la Tierra para hacer su propio adaptador, como un proyecto de bricolaje, pero sus vidas dependían de ello. Lo llamaron buzón, y milagrosamente funcionó. El aire en la cabina volvió a estar limpio. Pero aunque se salvaron de eso, no significa que ya estén a salvo. Con el paso del tiempo, el interior de la nave espacial se estaba enfriando mucho. La temperatura bajó a alrededor de 3 grados Celsius. Casi se estaban congelando adentro. Todo para ahorrar la poca energía que les quedaba. También redujeron su consumo de agua. Y por eso, toda la tripulación sufrió una deshidratación severa. Incluso Fred Haise tuvo una infección renal que le duró varias semanas después de que regresaron a la Tierra. Así que, mientras tanto, Jack Swigert, el piloto del módulo de mando, fue incluido en la misión en el último minuto porque el miembro original de la tripulación estuvo expuesto a la rubéola. Calculaba manualmente las correcciones de navegación. No tenía una calculadora avanzada. Solo usó una regla de cálculo y un reloj de pulsera, mientras casi todos los sistemas de la nave espacial estaban apagados. Y mientras la nave flotaba lentamente en el espacio, ellos seguían buscando la manera de regresar a casa. Al final, lograron volver. Pero según los mismos Tim Lovell, Fred Haise y Jack Swigert, hasta ahora todavía se sorprenden de haber sobrevivido a esa misión. Más tarde, la NASA la llamó el Apolo 13 como un fracaso exitoso. Pero hay algo que a menudo la gente olvida en esa frase. Casi todos los sistemas de todas las misiones Apolo eran iguales. Los mismos tanques de oxígeno, el mismo diseño, la misma tecnología. Eso significa que cualquier misión Apolo, cualquiera pudo haber sido el Apolo 13. No es cuestión de si iba a pasar, sino de cuándo iba a pasar. Y aunque lograron superar todo eso, todavía les quedaba un último enemigo: regresar a la Tierra. Porque el regreso desde la Luna también es una de las partes más peligrosas de toda la misión.
cuando la cápsula Apolo vuelve a entrar en la atmósfera, llega a más de 24.500 millas por hora. Por la velocidad tan alta, el aire alrededor de la cápsula casi se convierte en fuego. El aire frente a la nave espacial está tan comprimido que se convierte en plasma. El gas sobrecalentado alcanza alrededor de 2.700 grados Celsius. Eso es lo suficientemente caliente como para derretir el acero, su única protección. Un escudo térmico que se va quemando poco a poco mientras regresan a la Tierra. Está diseñado para quemarse capa por capa y alejar el calor de la cápsula. Pero hay un detalle. Si el ángulo de entrada a la atmósfera es incorrecto, aunque sea un poco, están muertos. Si el ángulo es demasiado empinado, la cápsula se quemará. Pero si el ángulo es demasiado bajo, rebotarán fuera de la atmósfera, como una piedra que rebota en el agua. Y si eso pasa, serán arrastrados de regreso al espacio hasta quedarse sin oxígeno. El camino correcto de entrada es muy pequeño. Según algunos ingenieros, es como intentar meter un hilo en un aro de baloncesto desde 100 millas de distancia en la oscuridad y mientras te estás quemando. Y mientras están en la parte más caliente de la reentrada, a la cápsula le sucede otra cosa aterradora. Se pierde toda la comunicación debido al plasma alrededor de la nave espacial. Todas las señales de radio se bloquean durante varios minutos. El control de la misión no tiene idea si la tripulación sigue viva o si la nave espacial ya se desintegró. Y dentro de la cápsula los astronautas ven lo que está pasando. El plasma naranja y rosa ardiente afuera de la ventana dicen que es como si estuvieran dentro de un horno gigante. Y en esos momentos no pueden hacer nada, no pueden pedir ayuda, no pueden cambiar de dirección. Solo tienen que confiar en que los cálculos sean correctos y que no se quemen al regresar a la Tierra. En esos momentos, mientras regresan a la Tierra, no pueden hacer nada más. Solo esperar a ver si el escudo térmico soportará el calor extremo, si volverán a despertar después del apagón de radio y si podrán regresar vivos. Pero incluso los astronautas que regresaron no significa que no hubo consecuencias por ir a la Luna, porque hay efectos que no se ven de inmediato. En 2016 se realizó un estudio. El doctor Michael Dell de la Universidad Estatal de Florida examinó la causa de muerte de los astronautas del Apolo que llegaron al espacio profundo y los comparó con los astronautas que solo llegaron a la órbita baja de la Tierra y con los astronautas que nunca volaron. Y hubo un resultado sorprendente. Los astronautas del Apolo, las únicas personas que realmente salieron de la protección magnética de la Tierra, murieron de enfermedades cardiovasculares más de 4 veces en comparación con otros astronautas. Y lo más extraño es que no se vio el mismo efecto en los astronautas que solo orbitaban la Tierra. Según el estudio, posiblemente la radiación del espacio profundo fue dañando poco a poco las células de sus vasos sanguíneos. El daño no fue inmediato, sino lento y gradual. Y puede que hayan pasado décadas antes de que finalmente se manifestara el efecto. Alan Shepard, el primer estadounidense en el espacio y la quinta persona en caminar sobre la Luna, murió de leucemia. Jim Irwin, de la misión Apolo 15, ya había experimentado arritmia cardíaca mientras aún estaba en la Luna, y un año después de regresar a la Tierra. Tuvo su primer ataque al corazón en 1991. Murió a causa de un último ataque al corazón a la edad de 61 años, Ed Mitchell. En el caso del Apolo 14 falleció en 2016 y Neil Armstrong murió debido a complicaciones de una cirugía de corazón en 2012. Hasta ahora, los científicos todavía lo debaten. Si estos son efectos consistentes de la radiación en el espacio profundo, dicen que es difícil dar una conclusión final porque el tamaño de la muestra es muy pequeño. Solo 24 personas en toda la historia, los que realmente salieron de la órbita baja de la Tierra, y solo 12 caminaron en la Luna. El número es demasiado pequeño para dar una respuesta definitiva, pero hay algo seguro. Esos 12 que caminaron en la Luna experimentaron una radiación del espacio profundo más intensa que la de cualquier otra persona antes o después de ellos. Y cualesquiera que hayan sido los efectos de esto, en sus cuerpos ahí fue donde la ciencia aprendió. Pero no solo el cuerpo fue afectado por las misiones Apolo, también la mente, y a veces eso es más difícil de medir. Cuando Buzz Aldrin regresó a la Tierra, cayó en una depresión profunda y alcoholismo. Más tarde escribió que regresar de la Luna fue más difícil que ir allá, porque después de ver la Tierra desde el espacio, muchas cosas aquí en el mundo parecían pequeñas e insignificantes. Charles Duke también experimentó el mismo sentimiento. Y Edgar Mitchell, por su parte, tuvo una intensa experiencia espiritual y psicológica mientras regresaba de la Luna. Según él,
sintió como si estuviera conectado con todo el universo. Dedicó el resto de su vida a tratar de entender esa experiencia. Finalmente, dejó la NASA y fundó un instituto para estudiar la conciencia y la mente humana. En pocas palabras, las personas que caminaron en otro mundo regresaron a la Tierra sintiendo que dejaron una parte de sí mismos allá. Es como si nunca hubieran regresado completamente a su vida anterior, porque la verdad es que estuvieron en un lugar que realmente no fue hecho para los humanos. Hasta ahora, el Apolo se recuerda como un gran logro. Y eso es cierto, pero la mayoría de las veces, esa es la única versión que la mayoría escucha. Es la historia edulcorada. Las banderas en la luna, las huellas, las pelotas de golf que Alan Shepard golpeó. Esa es la versión que enseñan en la escuela. Pero la verdadera historia. 24 personas literalmente cabalgaron el fuego hacia un vacío que casi nadie entendía en ese entonces. Fueron a una roca que ningún humano había visitado antes, usando una nave espacial hecha casi solo de aluminio delgado y de ingeniería improvisada. Mientras la radiación seguía atravesando sus ojos y cuerpos. La verdadera historia. Hubo astronautas que vieron a sus amigos quemarse vivos antes de que el programa siquiera comenzara. Y esa es la verdadera historia. La razón por la que los 12 astronautas que caminaron en la Luna lograron regresar de la Luna es simplemente porque nada salió mal en el momento equivocado. No hubo una llamarada solar que ocurriera en el día equivocado. Ningún interruptor crítico permaneció descompuesto por unos minutos más. No hubo ningún incendio que comenzara mientras estaban en el espacio profundo. En pocas palabras, simplemente tuvimos suerte. 12 personas caminaron en la Luna. Y milagrosamente todos regresaron. Y la próxima vez que la humanidad intente alejarse de la Tierra, ya no podremos depender solo de la suerte. Ya no será suficiente un módulo lunar frágil. Ya no serán suficientes las soluciones improvisadas usando una pluma y cinta adhesiva. La próxima generación de naves espaciales será más cuidadosa. Porque ahora sabemos cosas que las misiones Apolo no sabían en ese entonces. La Luna no es solo un simple destino. Es un lugar que puede permitirte visitarlo. Y si así lo quiere, también puede no dejarte regresar. Puede